En realidad, ninguno de nuestros tejidos deja de ser importante. Antes se decía que la grasa, el tejido graso o adiposo solamente tenía una función nada más de reservorio de energía y como para amortiguar los golpes en el caso del tejido celular subcutáneo. Pero hoy por hoy ya se sabe que la grasa no. La grasa también es un órgano endocrino y que tiene y secreta hormonas, y hormonas que son importantes, dicho sea de paso, para el desarrollo de metabolismos, y también pueden ocasionar en algunas circunstancias mecanismos carcinogénicos. Cuando una persona es obesa, por ejemplo, y ustedes saben que la obesidad es la enfermedad no transmisible más importante en el mundo, ¿no? Hay obesidad no solamente en los adultos, sino también hay obesidad en los niños. A ver, señorita, por favor. Entonces, la obesidad en realidad se ha convertido en un problema muy grande de salud pública, porque libera una serie de hormonas que estimulan nuestros organismos y que pueden condicionar cáncer. La obesidad puede condicionar cáncer a la mama, puede ocasionar cáncer al endometrio, puede ocasionar cáncer a la próstata, etc. Entonces, los tejidos estos entonces no son inertes como pensamos. Pero el día de hoy ya eso lo han debido ver parcialmente, por lo menos en la clase anterior. Después, cuando hagamos patología o desarrollen obesidad, probablemente van a tener que desarrollar un poco más en detalle los mecanismos que inducen la obesidad hacia una patología, en este caso al cáncer. No es la única enfermedad que está asociada a la obesidad. La diabetes también está asociada a la obesidad, infartos al miocardio, dislipidemias están asociadas a la obesidad. Entonces, la obesidad en realidad es una enfermedad o una entidad que puede involucrar una serie de mecanismos de enfermedades. Pero el día de hoy vamos a ocuparnos básicamente de estos tres tejidos: el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido muscular. Simplemente es un mapa conceptual para lo que ya les estaba indicando, ¿no? Donde tenemos el tejido conectivo del adulto, que ya ustedes han evaluado en la clase anterior, el laxo, el denso. Naturalmente hay un tejido conectivo embrionario en esa etapa embrionaria, fetal, que va a ser progresivamente reemplazada. Esa etapa es muy importante porque naturalmente a partir de un mesénquima completamente inmaduro, células totipotenciales, así como existen en la médula ósea, también el tejido conectivo tiene sus propias células totipotenciales, se van a ir diferenciando hacia los diferentes tejidos mesenquimales. Eso lo deben ver probablemente más en embriología que en histología. Entonces tienen el tejido conectivo de adulto, que ya lo han visto en cierta forma en la clase pasada, el tejido conectivo regular denso, el tejido regular y denso. Hay tejido reticular y elástico, y hay células propias en el tejido conectivo que son parte también de él, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora entonces es el tejido conectivo especial, ¿no? Donde están lo que hemos comentado. Entonces vamos a ocuparnos primero del tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso está compuesto por sustancia fundamental. ¿A qué le llaman sustancia fundamental? A los glucosaminoglicanos, ¿ya? Eso es la sustancia fundamental. Y fibras de colágeno. En el caso del cartílago, el colágeno más importante es el colágeno de tipo 2. ¿Ya? Tiene células, como cualquiera de los tejidos, y estas células pasan por condrocitos y condroblastos. Condrocito es una célula ya completamente madura. Condroblasto, el sufijo blasto involucra a una célula inmadura, a una célula que está en capacidad de desarrollo. Entonces, a lo largo de que hagamos histología, cuando veamos, por ejemplo, médula ósea y hablemos de las células inmaduras que van a dar origen a una línea celular, vamos a utilizar ese sufijo de blasto. Entonces, ¿y es por qué? Porque es una célula que tiene una capacidad de proliferar, dividirse y formar, en este caso, acondrocitos. Entonces, condroblasto de la célula progenitora. Existen naturalmente diferentes tipos de cartílago. Fundamentalmente los dividimos en tres grandes grupos: los cartílagos hialinos, el cartílago elástico y el fibrocartílago. En primer lugar vamos a hablar del cartílago hialino, que en la etapa fetal es el más abundante. Prácticamente todo el cartílago al inicio es solamente cartílago hialino, en la etapa fetal. Después van a ir modificándose algunas de ellas. Este cartílago hialino todavía va a estar presente en algunas estructuras, por ejemplo en los arcos costales, a nivel de la nariz, de la laringe, la tráquea, los bronquios. Está formado, como todos los cartílagos, por glucosaminoglicanos. Dentro de ellos tenemos al condroitin sulfato, al ketarán, al ácido hialurónico.
También igual existen otros como el proteoglicanos, glucoproteínas, etc. Está conformado también por fibras, fundamentalmente fibras colágenas, y el colágeno fundamental es el colágeno de tipo 2. Tiene sus células, que son los condrocitos, ¿no? Estos son los condrocitos, ¿ya? Los que quedan atrapados dentro de este espacio claro, que es el espacio del condrocito. Este espacio en realidad no es un espacio real, es un espacio virtual, que se produce básicamente por el procesamiento del tejido. En realidad ese espacio debe estar completamente lleno. Normalmente los condrocitos están agrupados, no están solos, sino están agrupados en grupos isogénicos, ¿no? 2, 3, hasta 4 células condrocíticas. Tiene componentes, naturalmente. El componente celular es el menos abundante, solamente representa el 3 a 5%. Tienen colágeno, que representa el 15%, y mire, el agua, que es el componente más abundante, entre el 60 al 80%. Y los otros componentes, los proteoglicanos y glicoproteínas multiadhesivas, que representan un 5%. Y esto, por ejemplo, es un grupo isogénico para básicamente delinear las características histológicas, lo que ustedes van a ver en las láminas de histología. Ustedes pueden ver, este es un grupo isogénico que está conformado por 4 condrocitos. Esto es el condrocito, que tiene bastante retículo endoplásmico y un aparato de Golgi bastante desarrollado. Tiene una membrana citoplasmática que lo delimita muy bien en su espacio, y ustedes ven que hay un espacio claro, y es porque la membrana citoplasmática se ha retraído, se ha despegado simplemente de la matriz. Naturalmente hay una matriz que es de dos tipos: una matriz que es un poco más densa y que está rodeando al grupo isogénico, que se llama la matriz territorial, que es esta que se ve acá de manera un poco más rosada, y la matriz interterritorial, que está por fuera de esta matriz del grupo isogénico, que es este de acá. Naturalmente todo tejido cartilaginoso tiene como una cápsula que la rodea, y a esa cápsula que la rodea se llama pericondrio, ¿no? Peri, rodeando o alrededor de. El pericondrio entonces es una capa que rodea al tejido cartilaginoso, y esta capa a su vez está subdividida en dos subcapas. Uno que es la capa fibrosa, que es la más externa, que está compuesto fundamentalmente por tejido conectivo, fibroblastos y vasos sanguíneos, y otra que es la capa condrogénica propiamente dicha, que es donde van a estar los condroblastos más inmaduros, ¿ok? Los más inmaduros, los que progresivamente van a ir madurando o proliferando para hacer que el cartílago crezca, y se van a ir incorporando progresivamente a los grupos isogénicos, ¿ok? Acá tienen, por ejemplo, grupo isogénico, otro grupo isogénico, con sus condrocitos dentro de ellos. Su matriz territorial y su matriz interterritorial. Se ve de un color más azul, de un color más rosado. Después tenemos otro tipo de cartílago, como ya les había mencionado, que es el cartílago elástico. Y como su nombre lo indica, es que este cartílago está compuesto dentro de su estructura por abundante cantidad de fibras elásticas. Y esa capacidad de tener fibras elásticas le permite a este cartílago ser fácilmente deformable. Pero tal como se deforma, este cartílago va a recuperar su posición original. ¿Por qué? Porque tiene un efecto de memoria. Y ese es el caso, por ejemplo, del cartílago auricular. Uno agarra, quiebra el oído, y este cartílago fácilmente se recupera a su posición original, ¿no? Igual está compuesto de gran cantidad de fibras elásticas. Fibras elásticas que están rodeando a cada uno de estos grupos isogénicos. También igual esta capa de cartílago elástico es avascular. Todos los cartílagos en realidad son avasculares, no tienen una irrigación directa, sino que los cartílagos se van a irrigar por difusión, ¿ya? También igual tiene colágeno de tipo 2, y la encontramos pues en la epiglotis, en el pabellón auricular externo, en el tubo auditivo, etc. Y finalmente el fibrocartílago.
Este fibrocartílago, a diferencia de los otros que también es avascular, carece de un pericondrio. La diferencia de este tipo de cartílago respecto a los otros es que carece de un pericondrio, tiene gran cantidad de fibroblastos, ¿ya? Y por tener mayor cantidad de fibroblastos, este cartílago es un cartílago más resistente a los otros cartílagos. Y al ser un cartílago más resistente, lo tenemos que tener en lugares donde tiene que soportar una mayor presión, una mayor carga, ¿no? Y en este caso, este cartílago fundamentalmente lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los discos intervertebrales en la columna. O sea, ese tejido que tiene cierta rigidez, que tiene cierta fortaleza, que va a permitir que las vértebras no se colapsen una contra otras, lo constituyen este fibrocartílago que son los discos intervertebrales. También igual tiene colágeno de tipo 2, pero en este caso también tiene abundante cantidad de colágeno de tipo 1. ¿Ok? Lo encontramos entonces, por ejemplo, también en las mandíbulas, en los discos articulares de las mandíbulas, en las uniones externoclaviculares, en la sínfisis púbica. O sea, en los sitios donde hay la menor cantidad de movimiento, ¿no? Donde hay la menor cantidad de movimiento y que se requiere de bastante resistencia, esa es la localización preferencial de este tipo de cartílago. Naturalmente, como todo tejido, este tejido tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y para ello utiliza dos mecanismos. Hay dos formas de que este cartílago pueda crecer y pueda desarrollarse. Una de ellas es el crecimiento intersticial y el otro es el crecimiento aposicional. Entonces, el crecimiento intersticial involucra a los grupos isogénicos. Ustedes recordarán que los grupos isogénicos están en la parte interna del cartílago, mientras que el crecimiento aposicional involucra el pericondrio, la capa condrogénica que era más periférica, es parte del pericondrio, de lo que rodea el cartílago. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Muy simple. Los grupos isogénicos van proliferando por mitosis, ¿no? Las células condrocíticas se van dividiendo por mitosis y van aumentando su tamaño, su número, y por lo tanto va creciendo el cartílago. Mientras que en el caso del crecimiento aposicional, la capa pericóndrica, a partir de la capa condrogénica propiamente dicha, esta empieza a proliferar, y como va creciendo, va proliferando por aposición, o sea, por contigüidad, si ustedes quieren, va incorporándose al cartílago. No crece dentro, sino crece de afuera para adentro. En cambio, en este otro caso, está creciendo dentro de la estructura del propio cartílago. Esa es la diferencia entre el crecimiento intersticial y el crecimiento aposicional. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto lo que es el tejido cartilaginoso. Hemos visto los tipos, hemos visto sus formas de crecimiento, cómo es más o menos su estructura histológica. Ahora vamos a ocuparnos del tejido óseo. El tejido óseo también igual tiene componentes, también igual está compuesto de sustancia fundamental, también está conformado por colágeno. En este caso el colágeno más abundante en el hueso es el colágeno de tipo 1, tiene su matriz ósea y tiene sus componentes orgánicos e inorgánicos, ¿no? Dentro de su composición estructural me refiero. También existen tipos de hueso. Básicamente vamos a ver que existen dos tipos de hueso, ¿no? El hueso compacto y el hueso esponjoso. También igual tenemos tipos de osificación. Vamos a ver que existen dos tipos de osificación. Y aquí tenemos que, a partir de una célula mesenquimal pluripotencial, de esta célula mesenquimal pluripotencial se van a diferenciar los diferentes tipos de tejido conectivo. Los mioblastos, blastos, van a dar origen al tejido muscular. Los preadipocitos van a dar origen al tejido adiposo. Los condroblastos van a dar origen al tejido cartilaginoso. Los fibroblastos van a dar origen al tejido fibroso. Y naturalmente los osteoblastos van a dar origen al tejido óseo. ¿Ok? Siempre el sufijo blasto, que significa una célula progenitora. ¿Ok? Entonces,
Estos osteoblastos son los que van a dar origen a los osteocitos y de esa manera se va a ir originando el tejido óseo. ¿Quiénes son los osteoblastos? Estos son los osteoblastos, generalmente se disponen periféricamente al hueso porque su función es depositar matriz ósea, que es esta de acá, el osteoide, que se va a ir incorporando progresivamente al hueso. ¿Quiénes son los osteoblastos? Son células cúbicas que sintetizan la matriz ósea, que está compuesta por sustancias orgánicas e inorgánicas. Tienen abundante retículo endoplasmático rugoso, tienen un aparato de Golgi bien desarrollado, sintetizan colágeno de tipo 1, como les mencionaba, y proteínas que se unen al calcio como la osteocalcina, la osteonectina, proteínas multiadhesivas como la osteopontina. La vitamina D es importante para estimular la síntesis de osteocalcina y osteopontina. La osteocalcina inhibe la función de los osteoblastos y la ostroprotegerina, sintetizada por los osteoblastos, originan que se recluten, por ejemplo, los osteoclastos. El tejido óseo anda constantemente en un balance y el tejido óseo es importante porque de la captación o la resorción ósea va a depender los niveles de calcio y fósforo que yo mantenga en la sangre. Entonces, en ese contexto, el tejido óseo no es un tejido que solamente sirva como un tejido conectivo de sostén, sino que participa directamente del metabolismo, por ejemplo, del calcio, del fósforo. Asimismo, también vamos a ver en una clase más adelante que dentro de este tejido óseo está contenida la médula ósea que es importante porque es a partir de ahí de donde se van a originar los elementos sanguíneos. ¿Okay? Los osteocitos básicamente vienen a ser los osteoblastos que han madurado y que han quedado incorporados dentro de la matriz ósea, ¿no? Entonces se encuentran en los osteoplastos o lagunas, son los responsables del mantenimiento y recambio de la matriz ósea. Es interesante porque miren, esta microfotografía electrónica de barrido y este esquema demuestra cómo estos osteocitos, a diferencia de los condrocitos, no están aislados, sino que están entrelazados unos contra otros a través de prolongaciones, miren, digitiformes, como sucede con las neuronas, con sus dendritas y axones. Miren cómo todas estas células, ¿no?, a nivel ultraestructural, porque no lo vamos a mirar al microscopio óptico, están todas ellas entrelazadas. Y ese entrecruzamiento entre ellas es importante porque de esa manera actúan como un órgano colegiado, todas en grupo, en conjunto, regulando el metabolismo, en este caso, del calcio y fósforo. Entonces, hay tres tipos de osteocitos funcionales: los osteocitos latentes, los osteocitos formativos y los osteocitos resortivos. Mientras que los osteoclastos, en este caso el osteoclasto es una célula que se va a encargar de la resorción ósea. O sea, mientras que los osteocitos forman hueso y su función es ingresar calcio al hueso, sustancias orgánicas e inorgánicas, calcio, fósforo, el osteoclasto tiene la función exactamente opuesta. O sea, es promover la resorción ósea, o sea, poder captar el calcio almacenado en el hueso o el fósforo y llevarlo a la sangre. Estas células osteoclásticas son células muy grandes que pueden alcanzar hasta 100 micras de diámetro. No son células óseas propiamente dicho, sino que son células sanguíneas, son monocitos, ¿no?, que son captados de la sangre y que son reclutados hacia el tejido óseo en este caso. Y ahí sufren una serie de modificaciones y se adaptan como células osteoclásticas, que tienen esa función, promover la resorción ósea. Entonces no son células propiamente óseas, sino pertenecen al sistema monocito-macrófago. Son células gigantes multinucleadas, pueden haber hasta 30 núcleos de estas células, y se encuentran a nivel de las lagunas. Esta es una laguna de Hopchip y aquí tienen una célula osteoclástica, por ejemplo, que está cumpliendo una función de resorción ósea. Acá hay otra, acá hay otra. Entonces están en estos espacios o laguna de Hopchip, se originan de los monocitos, se encargan de la remodelación y renovación del hueso. En el citoplasma abundan mitocondrias, vesículas acidifídicas, etc.
Y esta es la forma como se capta. Nosotros tenemos a los monocitos sanguíneos y estos monocitos presentan en la superficie un factor de crecimiento de los monocitos macrófagos. El osteoblasto libera un ligando para este factor de crecimiento de los monocitos, y cuando se une al macrófago al monocito, hace de que este monocito exponga un receptor en su superficie, que es este receptor RANK. Ese receptor se une al ligando del RANK a nivel del osteoblasto, y de esa manera este monocito sanguíneo pasa hacia el tejido óseo y es reclutado como un osteoclasto. Primero está en un estado de reposo y después pasa a la laguna de Hopchip, donde por la integrina alfa-beta es captado y permanece dentro de esta laguna, y ahí cumple su función de reabsorción ósea. ¿Cómo es este mecanismo de reabsorción ósea? Ustedes lo tienen acá. Tienen al osteoclasto, que es una célula multinucleada derivado de los monocitos, que se ancla a este espacio porque por la unión de la actina con esta integrina y con la osteopontina. Ahí queda anclado esta célula a la superficie. Tiene una superficie, este monocito, festoneada. Esta superficie festoneada permite que por la presencia de la anhidrasa carbónica de tipo 2 haya un intercambio entre bicarbonato y iones hidrógeno. Al producirse ese intercambio, hay una modificación del pH a nivel de la laguna, convirtiéndose en un pH ácido. Al formarse esta pH ácido, se va a liberar catepsina K y metaloproteinácea de tipo 9, y esa es la que va a inducir a la reabsorción ósea a nivel del tejido del estroma del tejido óseo. Entonces, ese es el mecanismo mediante el cual se produce la reabsorción o remodelación ósea. Los componentes orgánicos: tenemos al osteoide, que representa el 35%, y este osteoide está formado por fibras de colágeno principalmente de tipo 1, que constituye el 90%, y sustancia fundamental, que representa el 10%, por proteoglicanos, condroitinsulfato, quetaransulfato y ácido hialurónico. Y tenemos componentes inorgánicos que representan la mayor parte, el 65%, calcio y fósforo, a partir de cristales de hidroxiapatito. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos estudiado un poco el tejido óseo, cómo es que este tejido óseo su estructura y cómo es que funcionan los osteoclastos para mantener el metabolismo del calcio y del fósforo. Tenemos los huesos, que son de diferentes tipos. Tenemos huesos largos, huesos planos. Eso ya ustedes lo están estudiando en anatomía. Ustedes saben que los huesos largos tienen unas epífisis, tienen una diáfisis, dos epífisis hacia los extremos y una metáfisis. La metáfisis es importante porque es ahí donde se va a alojar el cartílago de crecimiento, que es lo que va a permitir que ustedes sigan desarrollándose hasta determinada edad, en que este cartílago de crecimiento ya se mineraliza completamente y ya la persona alcanza su talla definitiva. Entonces, desde el punto de vista anatómico, tenemos epífisis, diáfisis y metáfisis. Desde el punto de vista histológico, nosotros vamos a diferenciar tejido óseo laminar o compacto, que se encuentra a la zona periférica del hueso, rodeando el hueso. Todo el perímetro del hueso está compuesto por tejido laminar. Y dentro de este tejido laminar, como si fuera un espacio hueco, está el tejido esponjoso o trabecular. Dentro de esta coraza de tejido compacto está entonces el tejido trabecular. Este tejido trabecular, entre trabécula y trabécula, es donde se va a alojar la médula ósea. Primero vamos a estudiar el tejido compacto, o sea, el tejido que está rodeando a todo el hueso. Entonces, aquí hay una imagen que lo tienen en el libro, ¿no?, que está simplemente estructurando para poder entender un pedacito de esta corteza, pero esto se prolonga así, ¿no? O sea, se prolonga así, ¿no?
todo el perímetro del hueso, todo el perímetro del hueso. Para acá, hacia la parte interna, estaría el hueso esponjoso o trabecular. Entonces, en ese contexto de cosas, tenemos ¿qué cosa? Tenemos una capa externa, tenemos una capa interna, y dentro de estas capas tenemos una serie de sistemas, que son los famosos sistemas de Haber o las ostionas, que son laminillas concéntricas, miren, laminillas concéntricas, que tienen a los osteocitos aquí en esas laminillas, y tienen un canal central que es un canal vascular por donde pasa una arteriola, una vénula. Estas vénulas o arteriolas están unidas entre sí porque también hay sistemas de Wolman, que son unos sistemas que permiten una comunicación entre ostiona y ostiona, y por lo tanto también que los vasos sanguíneos se comuniquen entre sí. Por fuera de estos sistemas de Haber existen estas laminillas intersticiales que van rodeando a estos sistemas de Haber. Esa es la estructura en general. Así es como está conformada estructuralmente. Como ustedes lo van a ver en la lámina, no es necesariamente así, porque para visualizar esta estructura así se requiere de coloraciones especiales. Al HE se ve simplemente un tejido rosado difuso, no se ve el detalle de todos estos sistemas de Haber, con las laminillas concéntricas, con las fibras intersticiales y con las capas circunferenciales internas y externas que van rodeando a todo el tejido óseo laminado compacto, ¿no? Acá entonces tienen la ostiona, tienen las laminillas intersticiales, tienen las laminillas perimetrales externas y las laminillas perimetrales internas. ¿Okay? Así es como lo van a ver ustedes al HE. Así es como lo van a ver al HE. Lamentablemente no se ve el detalle, inclusive a veces ni van a ver estas fibras, simplemente lo van a ver así, todo rosado y algunos osteocitos atrapados dentro, y van a ver un espacio central que es el conducto de Haber por donde pasa la arteriola, que va a nutrir todo el hueso por difusión también. ¿Ok? No lo van a ver concéntrico, se requiere de una coloración especial para verlo así. Miren, concéntrico, 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 y por acá las laminillas intersticiales, y cada uno de estos espacios contiene los osteocitos, y como ustedes pueden ver, estos osteocitos están unidos entre sí por sus prolongaciones citoplasmáticas. Miren cómo se unen, pero eso no se visualiza acá. Este es un osteocito, este es otro, y no se visualiza esas uniones que hay entre ellas. Se ve así, completamente rosado. Van a ver rosado, células y por ahí espacios vasculares aislados. Entonces ustedes más o menos tienen que tratar de imaginar o delinear que aquí vienen las laminillas concéntricas de un sistema, de otro sistema. O sea, ven un espacio vascular y tienen que imaginar que alrededor de ellos están las laminillas estas concéntricas. ¿Ok? Entonces ya hemos visto la estructura del hueso externo cortical, el hueso compacto. La parte interna del hueso, ¿ya? La parte interna, el tétano que le decían antes los abuelos, es esto, ¿no? Está conformado por trabéculas óseas o hueso esponjoso. Estas son las trabéculas óseas, estos canales rosados que se van anastomosando son las trabéculas óseas. Estas trabéculas óseas tienen sus famosos osteoblastos, que son los que están acá periféricamente, que están produciendo el osteoide, la matriz, que es esta sustancia rosada, los osteocitos que van a quedar atrapados dentro de estas trabéculas, y esta es la médula ósea. Y por ahí pueden haber algunos osteoclastos, de repente, pegados al hueso. Lo que está pegado al hueso es osteoclasto. No hay que confundirlo, porque cuando hagamos médula ósea, que es esta parte central, ¿ya? Ustedes ven que acá que hay tejido, puntitos oscuros y espacios blancos. Es porque la médula ósea está compuesta de grasa y de elementos formes sanguíneos. Uno de estos elementos formes sanguíneos lo constituyen las células progenitoras de las plaquetas, ¿ya? De las plaquetas. Entonces, estas células progenitoras de las plaquetas son células bien grandes también, que tienen más o menos como 50 micras, pero están a este nivel, no están pegadas al hueso. Entonces, por lo tanto, no son osteoclastos, son simplemente células meacariocitos, ¿no?
Las que están pegadas acá al hueso, en las lagunas de Hopchip, esas son los osteoclastos. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto ahora lo que es la osteogenia que tiene una osteogenia intramembranosa, osteogenia endocondral. Ya, la intramembranosa, vamos a ver ahora el hueso, cómo es que se divide, ¿no? Cómo es que el hueso prolifera o se divide. Y para eso vemos que la osificación puede ser de dos tipos, una osificación intramembranosa y la otra que es la endocondral. ¿Cuál es la diferencia fundamental en la osificación intramembranosa y la endocondral? Es que en la intramembranosa no se requiere de una matriz cartilaginosa previa. Simplemente las células mesenquimales inmaduras, un grupo de ellas prolifera y se diferencia a osteoblastos. Estos osteoblastos empiezan a producir la matriz osteoide, van produciendo entonces tejido óseo, se van agrupando y finalmente quedan rodeadas por una capa cortical y se produce hueso. Entonces, en este caso, a partir de una célula mesenquimal totipotencial que se diferencia a osteoblasto, se produce tejido óseo. No hay cartílago previo. ¿Ok? Mientras que, y aquí está, ¿no? Aquí está el esquema, la osificación intramembranosa, células mesenquimatosas que se diferencian a osteoblastos, a un blastema primitivo, empiezan a producir osteoide, se ponen los osteoblastos a la periferia, siguen produciendo hasta que va a unirse y formar una estructura ósea. Mientras que la osificación endocondral sí requiere de un tejido cartilaginoso previo. Entonces, originalmente, por ejemplo, los huesos largos estaban compuestos de tejido cartilaginoso. Y este tejido cartilaginoso, a partir de una zona de osificación primaria y a veces secundaria en estos polos, ¿no? Primaria, es reemplazado este tejido cartilaginoso, ¿por qué? Por tejido óseo. Entonces, a eso se llama osificación endocondral. Entonces, el hueso se puede producir tanto de una manera intramembranosa, sin cartílago previo, o a partir de cartílago previo. Entonces, hay una suerte como de proliferación inicial del cartílago que va a marcar después la osificación. Entonces, este cartílago inicialmente tiene 6 capas. Primero tenemos una capa de la zona de reserva, tenemos una capa de la zona de proliferación, donde, como su nombre lo indica, las células empiezan a dividirse. Los condroblastos, en este caso, se ponen hipertróficos. ¿Qué significa hipertrofia? Significa que aumentan de tamaño, empiezan esta zona de condrocitos hipertróficos, secretan una serie de sustancias que van a originar, ¿qué cosa? Que haya una proliferación vascular. Y al haber esta proliferación vascular, se produce una zona de calcificación del tejido cartilaginoso poróseo a ese nivel, por esta mayor proliferación. Empiezan a haber osteoclastos, y también igual condroclastos, que son estos acá los multinucleados. Y aquí está el esquema, igual una zona de cartílago de reserva, proliferativo, hipertrófico. Este hipertrófico empieza a liberar una serie de sustancias que van a originar una mayor proliferación vascular, porque naturalmente ahí es donde tiene que proliferar el tejido óseo. Entonces, cuando hay un tejido que está proliferando, es un tejido que requiere de mayor aporte sanguíneo. Y como requiere mayor aporte sanguíneo, estas células empiezan a liberar factores que van a inducir la proliferación de vasos. Se convierten las células en osteoblastos, y estos osteoblastos empiezan a depositar matriz osteoide y empieza la osificación endocondral, ¿no? Naturalmente, como todo, existen patologías, y es por eso que es importante la histología, porque yo tengo que primero aprender a reconocer el tejido óseo normal para entender un poco cuáles son las patologías que se puedan originar. Existen diferentes patologías. Existe la osteoporosis, existe la osteoporosis fisiológica, naturalmente, en la cual todas las personas mayores que superan ya los 60, 70 años
van a pasar por un proceso de calcificación, y es porque en el caso de las mujeres sobre todo, eso tiene un control o regulación hormonal. A disminuir las hormonas, naturalmente hay una mayor resorción ósea y las mujeres pues empiezan a experimentar mayor descalcificación que los hombres inclusive. También existen naturalmente procesos de osteoporosis patológica, ¿no?, donde hay una mayor actividad de osteoclastos que la producción de tejido óseo. Existe también lo que es el raquitismo, cuando hay una disminución de la dureza del hueso debido a una pérdida de los minerales que normalmente se almacenan en el hueso. Hay lo que se conoce como osteopetrosis, que es el aumento de la densidad ósea. Aquí es lo contrario, más bien. Y la osteosclerosis, cuando hay un incremento de la actividad osteoblástica y el tejido se empieza a fibrosar, ¿no? Y que tampoco es bueno, porque naturalmente el tejido se pone más rígido, y al ponerse más rígido también es susceptible naturalmente de sufrir, por ejemplo, fracturas patológicas. ¿Ok? Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos terminado entonces lo que es tejido óseo. Ya hemos visto cuál es su composición, su estructura. Hemos delineado los tipos de tejido óseo desde el punto de vista histológico. Hemos visto más o menos cómo es el metabolismo y cómo es